del término cultura. Bien, pero antes de ver la definición, se va a ver el término, ya a ver qué color, amarillito, ya, muy bien. Vamos a ver el término cultura, cuál es la etimología. Bien, en lo que es la antigua Roma, el término cultura, ¿ya?, significaba cultivo de la tierra. ¿Bien? Entonces, si es cultivo de la tierra, un ratito por favor, bien, ahora sí. Entonces, si se habla del cultivo de la tierra, ¿por qué en la actualidad, ¿no?, llamamos cultura aquella manifestación del ser humano? Bien, si esta era el significado, les repito, en la antigua Roma, entonces, por extensión, se llama cultivo de las especies, ¿no? Entonces, cultivo de las especies, ¿ya? Bien, de las especies humanas, ¿ya? Para ser más exactos, ¿ya? Cultivo de las especies humanas. Bien, entonces, esa es la denominación o el origen del término cultura. Bien, entonces, aquí tenemos, ¿ya?, cultus, cultivo del espíritu humano. Entonces, esa es la denominación que le dan, repito, pero si nosotros, pues, regresamos hace años atrás, ¿no? Entonces, vamos a denominarlo cultivo de la tierra, repito, ¿ya? Por extensión, pues, se denomina cultivo de las especies humanas. Por lo tanto, la etimología, ¿no?, de cultus, ¿ya?, es el cultivo del espíritu humano. Bien, entonces, esa es la etimología. Tenemos ya lo que es la definición. Bien, en definición, tenemos aquí conjunto de valores. Conjunto de valores. Entonces, si hablamos de valores, ¿ya?, entonces tenemos una infinidad de valores en actualmente que nosotros lo practicamos, ¿no? La honestidad, responsabilidad, puntualidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Ese conjunto de valores, ese conjunto de costumbres, ¿ya?, las creencias que tenemos, ¿no?, y las prácticas que constituyen nuestra forma de vida. Quiere decir todo lo que nosotros vamos realizando, vamos ejecutando, ¿no? Entonces, toda aquella práctica que es parte de nuestra vida, ¿no?, o de ese conjunto de personas, de ese grupo social de personas, ¿eh? Entonces, esta es una definición, ¿no?, bien común. Hablamos de otra definición, ¿ya? Hablamos de otra definición como, ¿qué es cultura?, ¿no? Muy bien. Entonces, algo más pequeñito, es la manifestación del ser humano, ¿no? Entonces, hablamos de la manifestación del ser humano. ¿Bien? Entonces, este es un más pequeñito. Y cuando digo manifestación del ser humano, pues aquí ya lo estamos englobando todo lo que viene a ser nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros valores, ¿no? Aquellas creencias que tenemos, nuestra forma de vida, etcétera. Entonces, todo ello que corresponde a quién, al ser humano. Entonces, por lo tanto, ¿qué es cultura? ¿No? De una manera más sencilla, más cortita, hablamos, pues, es la manifestación del ser, toda manifestación, ¿no?, del ser humano. Entonces, así de sencillo, así que cultura no vamos a olvidar, ¿no? Entonces, ¿qué es cultura? Conjunto de valores, costumbres, creencias, etcétera, ¿no?
Ya, listo, suficiente con ello. Bien, la cultura presenta características, ¿ya? La cultura presenta características. Muy bien, ¿cuáles son estas características? ¿Ya? Primera característica, es aprendida. ¿Ya? Primera característica, es aprendida. Muy bien, entonces, si yo voy a resaltar esta partecita, ¿ya? ¿Por qué la cultura es aprendida? Aprendida. Uf, ahí ya te da el, ¿no? Como les digo, ya podemos ver ahí a qué hace mención, ¿no? Entonces, si es aprendida, está hablando pues de aprendizaje, ¿ya? Habla de aprendizaje. Bien, ¿ya? Entonces, nosotros aprendemos, ¿no? Diariamente, ¿no? Es constante, el aprender es constante, ¿ya? Ahora, la cultura es aprendida precisamente porque nosotros vamos a ir adquiriendo esta cultura a través de este proceso de aprendizaje. Entonces, profesora, pero ¿cómo yo voy a ir aprendiendo? Nosotros vamos aprendiendo desde pequeños. O sea, ¿a partir de qué? A partir de ese proceso muy importante que es la socialización. ¿Eh? Entonces, al momento de socializarnos, al momento de interactuar con el resto de las personas, nosotros ya vamos adquiriendo quizás esos valores, esas costumbres, esas creencias, esas formas, esas pautas, ¿no? De vida. Ya vamos adquiriendo. ¿Eh? Entonces lo vamos asimilando, por lo tanto la cultura es producto de ese aprendizaje, ¿ya? De ese proceso de aprendizaje, ¿no? De ese proceso de socialización que nosotros tenemos con nuestro entorno. Puede ser dentro de tu familia, puede ser, no, bueno, en la sociedad, en la escuela, en el colegio, etcétera. ¿Ya? Bien. Tenemos otra característica. Se somete a la naturaleza. Bien. Una de las características también así fundamentales de cultura es que se somete a la naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a expresar, ¿ya?, nuestra cultura de acuerdo a la zona donde nosotros nos ubicamos, ¿ya?, de acuerdo a esas formas particulares, ¿no?, que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad. ¿Eh? Quiere decir que la cultura, ¿ya?, que nosotros cuando hablamos de esas manifestaciones, cada zona, cada espacio geográfico tiene características propias dentro de lo que es su cultura. ¿Eh? Por lo tanto, se somete a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, cada sociedad, repito, tiene formas peculiares, ¿no?, de desarrollar o de ver es lo que es la cultura. Bien. Hablamos de es compartida. ¿Ya? Es compartida. Mira, si hablamos de que es compartida, dijimos acá que es socializada, ¿no? La cultura es producto de la socialización. O sea, yo sola o cada uno de ustedes no puede, ¿no? ¿Cómo les digo? Desarrollar su cultura, sino tiene que ser compartida dentro de una sociedad, dentro de un grupo de personas. ¿Eh? Entonces, la cultura no es o no se va a dar de manera individual, sino lo vamos a plasmar, ¿no? Lo vamos a vivir de manera colectiva, ¿ya? De manera colectiva.
Bien, es compartida, ¿no? Entonces, es compartida, ¿por qué? Porque nosotros compartimos nuestra cultura, esos patrones de nuestra cultura dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Con un grupo de personas. Nosotros solos no, ¿ya? Bien, es universal. Es universal porque la cultura, ¿ya? La cultura, al ser compartida por ese grupo social, por ese conjunto de personas, también es aceptada, ¿no? Lo acepta, ¿no? Esta sociedad lo acepta. Un ejemplo, cuando nosotros, los huancavelicanos, ¿ya? Aceptamos, por ejemplo, a una familia que viene de Tarapoto, ¿ya? Entonces ellos empiezan a quizás hacer sus actividades, a trabajar, etcétera, aquí en Huancavelica, y nosotros normal lo aceptamos, ¿no? Entonces, bien, viene de otra cultura, muy bien, ¿no? Pero es la peruana, pero nosotros lo estamos aceptando, ¿eh? Entonces, porque ellos también tienen esa necesidad de vivir dentro de una sociedad, ¿eh? Entonces, no nos hacemos problemas al momento de, ¿no? de interactuar, de relacionarnos con esa familia. Por lo tanto, es universal porque es compartida. La cultura se comparte. La cultura, en este caso, ¿no? Nosotros la aceptamos, ¿ya? La aceptamos como parte de la sociedad que somos. Entonces es universal. Otro ejemplo un poquito más grande, ¿no? Si un japonés viene para Perú, de la misma manera, ¿no? Entonces está compartiendo su cultura, ya comparte su cultura, ¿no? La aceptamos, ellos también nos aceptan, o sea, es universal. Será muy distinto, pero estamos aceptando, ¿no? Bien, es un sistema arbitral única. Bien. ¿Por qué única? Es un sistema arbitral única. En la cultura, nadie puede decir la cultura debe ser así. No. ¿Por qué? Porque precisamente esos valores, lo que viene a ser esas tradiciones, esas creencias, nos han ido transmitiendo de generación en generación y nosotros le hemos ido aceptando, ¿eh? Nosotros no buscamos ahora en el 2021, no buscamos un patrón, un modelo de cultura, así debemos ser. No, ¿ve? No, porque no hay reglas que nos diga la cultura debe ser así. No hay modelos en la cual nosotros debemos decir la cultura debe ser así. No, porque esto es propio de nosotros, es innato. Hemos ido adquiriendo, ¿no? De generación en generación, o nuestra familia también lo transmite, ¿eh? Por lo tanto, es un sistema arbitral única, porque no hay reglas para decir que la cultura debe ser así, ¿eh? Por eso cada zona tiene una peculiar, ¿no? Forma de expresar lo que es la cultura. Es simbólica. Es simbólica porque nosotros podemos expresar, ¿ya? Podemos expresar de manera verbal, ¿sí? Entonces, ¿cómo expreso, profesora, mi cultura de manera verbal? Precisamente lo vamos a hacer a través de nuestras leyendas, de nuestros mitos, ¿no? Quizás voy a narrar una tradición, etcétera, ¿ve? Entonces, verbal. También no verbal, ¿ve? Entonces es simbólica porque precisamente lo vamos a tener desde estos dos ámbitos, ¿no? De lo que es verbal y la no verbal, ¿eh? A través de símbolos, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bien. Es dinámica, es dinámica. La cultura tiende a adaptarse. Si hablamos que es dinámica, ya inmediatamente se nos viene a la cabecita, es dinámica, entonces es constante, ¿no?
no está quieto, ¿no? Cambia, ¿no? Entonces, la cultura tiene esa capacidad de adaptarse, ¿bien? Se va a adaptar. Quizás va a haber algunos cambios, sí, va a haber algunos cambios. Entonces, no está dicho ya, no, esa cultura es así y listo, ¿no? Y siempre va a ser así, no, cambia. Entonces, aquí vamos a ver en Huancavelica, por ejemplo, tenemos algunas costumbres, ¿ya? Que tenemos dentro de Huancavelica, entonces, eso también, retrocediendo quizás hasta 10, 20 años, ahí se han ido modificando, ¿ve? Ha habido algunos patrones que se ha ido modificando. Entonces es dinámica la cultura, no es quieto, no es estático. ¿Sí? Puede ir cambiando, se puede ir modificando. ¿Ya? Bien. Estas son las características de la cultura. Entonces, repito, tenemos, ¿ya? Es aprendida porque es producto del aprendizaje, producto de la socialización, ya que nosotros, ¿no? Tenemos, ya, bueno, se somete a la naturaleza, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente aquí tenemos, ¿no? Nuestra forma peculiar de expresar nuestra cultura de acuerdo, ¿no? A, quizás a la zona donde nosotros vivimos, ¿no? Es compartida, ¿ya? Es compartida porque la cultura no es individual, siempre lo vamos a desarrollar dentro de un grupo social, ¿ya? Compartimos con el resto de las personas, ¿ya? Es simbólica, porque lo vamos a expresar a través de lo no verbal y verbal, ¿ya? ¿Qué más? Es universal, ¿ya? Es porque nosotros podemos compartir nuestra cultura, ¿ya? Porque nosotros aceptamos también culturas foráneas, ¿ya? Es un sistema arbitral única, repito aquí, porque nosotros no elegimos un modelo como debe ser nuestra cultura, ¿no? Sino que ya lo hemos asimilado porque precisamente esto se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Y es dinámica porque es adaptable, ¿no? a los cambios que se pueda dar, ¿ya? Listo, entonces estas son las características. Bien. Bien. Tenemos los cambios culturales. ¿Ya? Tenemos los cambios culturales. Bien. Tenemos 5 cambios culturales. ¿Ya? 5 cambios culturales. Entonces, aquí vamos a desarrollarlo con un ejemplo para que ustedes puedan entender, pueda quedar el tema claro. Bien. Hablamos de inculturación. Y acá ya lo tienen el resumen. Persona integra a otras culturas o se integra a otras culturas, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se da este cambio cultural? Aquí se da cuando la persona se integra a otras culturas, ¿ya? Entonces, se integra a otras culturas y esas culturas, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Que hay un grado de aceptación. ¿Ya? Hay un grado de aceptación, ¿no? Acá inclusive podemos dialogar, ¿sí? Lo estamos aceptando, ¿ya? Entonces, cuando la inculturación, repito, entonces se da cuando la persona se integra a otras culturas, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo aquí, puede visitarnos un argentino, ¿ya? Un argentino. Entonces, esa persona se está integrando, ¿no? Lo que es a la cultura peruana, ¿no? Y a la cultura huancabelicana. Acepta, ve nuestra forma de vida, ve nuestras costumbres, ¿no? Las creencias que nosotros tenemos, etcétera, ¿ya? Acepta, dialoga, o sea, está compartiendo, ¿no?
no solamente nosotros estamos compartiendo nuestra cultura, él también está compartiendo. Ese es el proceso de inculturación, ¿no? Entonces ese extranjero se está integrando, ¿no?, a la cultura peruana. O nosotros como peruanos viajamos quizás a Colombia, a Venezuela, a Chile, ¿no?, a cualquier país. Entonces nos estamos integrando a otra cultura, ¿sí? Estamos aceptando, ¿no?, esa cultura, estamos dialogando con la gente, ¿ya? Entonces el proceso de inculturación. Enculturación, ¿ya? Aquí solamente la diferencia es la I y la E, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta aquí esta, enculturación, ¿ya? Bien. Enculturación. ¿Por qué puse aquí culturizamos? ¿Bien? Culturizamos, ¿ya? Bien. Entonces, el proceso de enculturación se da cuando nosotros nos vamos culturizando, nosotros vamos aprendiendo, ¿ya? Ese proceso en que cada uno de nosotros, ¿ya?, vamos asimilando, vamos, ¿no? En este caso, estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, desde pequeñitos, ¿no? Estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, estamos enculturizándonos, ¿eh? En este instante, ustedes al prepararse lo que es en el centro preuniversitario, están enculturizándose. ¿Por qué? Porque están en ese proceso de aprendizaje, están aprendiendo, ¿eh? Entonces, es constante. La enculturación es un proceso constante que vamos a tener, ¿no?, quizás hasta el último día que estemos, ¿no?, vivos, ¿eh? Porque es todo un proceso, ¿eh? Ojo, en cualquier momento estamos aprendiendo, ¿no? Nunca dejamos de aprender. Entonces, siempre estamos enculturizándonos, ¿ya? Bien. Transculturación, ¿ya? Transculturación. Este cambio cultural viene a ser todo un proceso, ¿ya? La transculturación, ¿no? Todo viene a ser todo un fenómeno, ¿ya? Entonces, ¿cuándo? Cuando un grupo de personas recibe a otro grupo de personas de otra cultura, las acepta, ¿ya? Ya las acepta, comparten quizás, ¿no?, parte de su cultura, o sea, es pacífico, ¿ve? Entonces, acá tenemos un ejemplo claro, ¿ya? Un ejemplo claro. Nosotros como peruanos hemos ido recibiendo, ¿ya?, a la cultura venezolana, ¿no? Hemos ido recibiendo. Inclusive hemos ido adoptando quizás algo, ¿no?, de esa cultura, que puede ser su gastronomía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Su gastronomía. Entonces, la estamos, repito, estamos recibiendo, ¿no?, a esa cultura, ¿ya? Estamos recibiendo. Entonces, ellos se van a beneficiar con nuestra cultura porque van a aprender, ¿no?, parte de nuestra cultura, y nosotros también vamos a ir aprendiendo quizás ¿no?, parte de su cultura de los venezolanos. Entonces, ¿qué proceso ahí se dio? Transculturación, ¿no? Profesora, ¿hubo conflicto? No hubo conflicto. Todo se da de manera pacífica, ¿ya? Entonces, transculturación. Pero si hablamos de deculturación, ¿ya?, deculturación, estamos hablando ya de la pérdida de nuestra cultura, ¿sí? Estamos perdiendo nuestra cultura, pero ¿por qué? Porque preferimos las culturas foráneas, ¿eh? Repito, entonces
estoy perdiendo mi cultura, o sea, no quiero practicar ya mis costumbres, mis tradiciones, quizás, ¿no? Esas pautas de vida que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad, ya no. ¿Por qué? Porque va a predominar en mí la cultura foránea que yo estoy adoptando. ¿Eh? Entonces, esta se puede dar en diferentes formas, ¿no? Un ejemplo, cuando nosotros quizás rechazamos nuestra gastronomía, quizás nosotros rechazamos nuestra forma de vestir, ¿no? La vestimenta, la música, ¿no? Lo que viene a ser la danza, etcétera. Estamos rechazando lo que es de nuestra cultura porque nosotros estamos aceptando la del exterior o de afuera o de otro país. ¿Eh? Entonces, estoy perdiendo mi cultura. Deculturación. Aculturación. ¿Ya? Aculturación. Choque cultural. ¿Ya? Choque cultural. Muy bien. La aculturación ya ha sido estudiada a partir de 1958. Precisamente ¿por qué? Porque vio ya todo ese famoso choque cultural que se había dado entre Europa y lo que viene a ser América, ¿no? Fundamentalmente entre España y lo que es pues el Tahuantinsuyo, lo que viene a ser pues México, ya, toda esa parte, ya, por ello se vio lo que es aculturación, ¿no? Es un término que a partir de ahí lo van a incrementar. Entonces, ¿qué es aculturación? ¿Ya? Es un proceso, ¿ya?, de cambio cultural, pero ¿producto de qué? Producto de un choque cultural. Quiere decir que esto no se va a dar de manera pacífica, sino se va a dar de manera violenta. ¿Ve? Tal como pasó en la invasión que, que ocurrió, ¿no? Entre España hacia el Tahuantinsuyo, España hacia México. ¿Ve? Entonces, ese fue un proceso de aculturación, choque cultural, un choque entre dos grandes culturas en la cual una de ellas predomina. No necesariamente dos grandes culturas, ¿no?, sino dos culturas en la cual una de ellas va a predominar. ¿Ve? Entonces, ese es el proceso de aculturación. ¿Ya? Entonces, a ver, hacemos un repasito para que les quede bien claro. Bien, entonces, en inculturación, la persona se integra a otras culturas, ¿no? Las acepta, dialoga, etc. Está integrándose normal, ¿no? La persona. En culturación, este es un proceso que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, porque vamos aprendiendo, ¿no? Nos vamos culturizando. ¿Ya? La transculturación es cuando un grupo de personas recibe a otro grupo de personas, ¿ya? Va a adoptar quizás su forma de vida, algunas costumbres que tiene, ¿no? Entonces, ese es un proceso de transculturación. La deculturación, cuando nosotros perdemos nuestra cultura por querer adoptar otra cultura, ¿no? Otra cultura que no es la nuestra, ¿ya? Ejemplo, en la actualidad hay muchos jovencitos que pues en la música están bien deculturados, ¿no? Porque están más pendientes de las músicas de diferentes países que quizás con que, ¿no? Que la nuestra ya no lo omiten. ¿Eh? Deculturación y aculturación producto ¿no?, de una invasión en la cual una cultura somete a la otra cultura, ¿no? Tal como pasó como Europa o España con el Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces es un proceso de choque cultural, ¿no? De cambio, sometimiento, o sea, la fuerza, ¿ya? Entonces esa aculturación. Bien, aquí hay una pregunta interesante. ¿Se puede perder la cultura? ¿No? Entonces,
perdemos nosotros nuestra cultura, porque aquí dijimos, mira, en lo que viene a ser deculturación, ¿no? Pérdida de nuestra cultura por adoptar las foráneas. Entonces, ¿se puede perder la cultura? Bien. Bien, para responder tenemos la alienación. ¿Ya? Alienación. Entonces, esta es más peligrosa, podemos decir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta se va a dar de manera inconsciente. ¿Ve? Pero esta, la enajenación, se va a dar de manera consciente. Entonces, lo que es la alienación, copiamos de manera voluntaria. ¿Ve? Voluntaria porque la persona así lo quiere. Solamente lo está copiando. ¿No? Lo está copiando. Y puede ser de manera inconsciente, ¿no? Lo copió porque sí, porque su amiga también lo hizo, ¿no? O porque el amigo le dijo. Se está dando de manera inconsciente. Por eso les decía que esta es la más peligrosa, porque como es inconsciente, no es de manera consciente, inconsciente, perdón, de manera inconsciente, pues cuando ya has copiado quizás aquellos patrones, características de la otra cultura, estás súper alienado, recién te diste cuenta. Lo hiciste de manera inconsciente. ¿Ve? Pero si es enajenación, es cuando nos imponen una cultura. Esto sí es consciente porque te están imponiendo a la fuerza. Aquí están utilizando la fuerza. ¿Ya? Hay utilización de la fuerza. En cambio aquí no. Esto es voluntario. ¿Ya? La alienación se da de manera voluntaria, pero la enajenación se da a la fuerza. Te están imponiendo, ¿no? Esto debe ser así. Bien. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la diversidad cultural. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la diversidad cultural. Bien. ¿Qué es diversidad? ¿No? Para empezar, ¿qué es diversidad? ¿Ya? Bien. Hablamos de diversidad, de una gama, ¿no? De varios. ¿Por qué decimos diverso? Porque hay muchos, ¿no? Toda una gama para escoger. ¿Ya? Varios, muchos, etcétera, ¿no? Ya sabemos qué es cultura. Entonces, si decimos diversidad cultural, ¿no? Dentro de lo que viene a ser a nivel internacional, pues tenemos una gran diversidad de culturas, ¿no? Una gran diversidad. ¿Eh? Y lo que es en el Estado peruano. El Estado peruano también se caracteriza por su gran diversidad cultural. Es uno de los países que, bueno, que es conocido, ¿ya? Por la diversidad cultural que tiene. Bien, es por ello que parte fundamental de la ONU, ¿ya? Que viene a ser la UNESCO, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con ciencia y cultura, UNESCO, lo va a catalogar lo que es a la diversidad cultural como la multiplicidad, multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y de las sociedades. Además, la UNESCO
va a reconocer la diversidad cultural que nosotros tenemos como patrimonio, ¿ya? Como patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Entonces, lo reconoce lo que es a nuestra diversidad cultural como, repito, patrimonio cultural de la humanidad y fuente de desarrollo. ¿Ya? Entonces, yo les decía hace un rato que el Perú es uno de los países que es pues poseedor de una gran diversidad étnica. ¿Eh? Uno de los pocos países. Y no solamente no tenemos esa gran diversidad étnica, sino también social, cultural, ¿no? Biológica. Tenemos que tener en cuenta que el Perú es considerado como uno de los países mega diversos. ¿Ya? Bien. Ahora, en cuanto a la diversidad cultural, nuestro Ministerio de Cultura ha decretado que cada 21 de mayo se celebra el Día Nacional de la Diversidad Cultural y la Lingüística. Entonces, cada 21 de mayo tiene que celebrarse dentro del Estado peruano el Día Nacional de la Diversidad Cultural y Lingüística. ¿Por qué esta fecha? Porque precisamente si la UNESCO está reconociendo esa diversidad cultural que nosotros tenemos, ya se debe incrementar lo que es en nuestro calendario. Bien. Entonces, a ver, no olvidar que la diversidad cultural se refiere a qué? A la multiplicidad de formas en que se expresa la cultura de los grupos, de las sociedades, ¿no? Ya, entonces, Perú es uno de los pocos países diversos. Bien. A ver, la imagen que ustedes ahí tienen hace referencia, ¿ya? A la diversidad, porque aquí también vemos varios, ¿no? Pero a la diversidad étnica. ¿Ya? Hace un rato hemos visto la diversidad cultural, ¿no? Es más general, ¿no? Diversidad cultural, ¿sí? Pero esta es más específica porque estamos diciendo diversidad étnica, ¿ya? Diversidad étnica. ¿Y qué es una etnia, profesora? Por ahí dirán, ¿no? Profesora, ¿qué es una etnia? Muy bien. Es un grupo cultural. Una etnia es un grupo cultural. Entonces, si es un grupo cultural, este grupo tiene su propia lengua, su propia costumbre, sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia forma de vida, ¿ya? Etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es una etnia. ¿Ya? Esta es una etnia. Y profesora, ¿dónde están ubicadas estas etnias? ¿No? Vamos a encontrar en nuestra Amazonía, ¿ve? La mayor cantidad, en nuestra Amazonía. Entonces, hablamos ahí de la diversidad étnica, ¿no? Y algo importante aquí es que el Ministerio de Cultura, ¿ya? Nuestro Ministerio de Cultura, ¿no? Señala, a ver, ahí vamos a ver. Muy bien. El Ministerio de Cultura señala que en el Perú existen pues 55 pueblos indígenas, ¿no? U originarios, ¿qué quiere decir, no? Del lugar, de la misma zona. ¿Ya? Y estos 55 pueblos indígenas u originarios están distribuidos en 22 regiones. ¿Ven? ¿Y cómo están organizados? Están organizados a través de comunidades nativas y las comunidades campesinas, nativa selva y campesina sierra. ¿Ven? Entonces, repito,
Estos 55 pueblos originarios están distribuidos en 22 de nuestras regiones. Entonces, al estar distribuidos en estas 22 regiones, se organizan en las comunidades nativas y las comunidades campesinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una comunidad campesina y qué es una comunidad nativa? Bien. Empezamos con la comunidad campesina. Ya, con la comunidad campesina. Muy bien. Mira, son organizaciones de interés público. ¿Ya? Tienen existencia legal y personería jurídica. ¿Ya? Y si tienen existencia legal y personería jurídica, ¿ya? Estas comunidades campesinas pues están conformadas, están integradas por familias. Estas familias van a habitar determinados territorios. Pero ¿dónde, profesora? Las comunidades campesinas vamos a encontrarlo lo que es en la región sierra. En la región sierra, en la cual estas comunidades campesinas tienen una relación social, tienen una relación económica, tienen una relación ancestral, una relación cultural. ¿Ya? Ejemplo de comunidades campesinas. Tenemos a los quechuas, tenemos a los aymaras, tenemos a los jacuros, a los suros. Entonces, todos ellos, ¿dónde están ubicados? En la sierra. ¿Ya? Por ello son denominados comunidades campesinas. Bien. Ahora, hablamos de comunidades nativas. No olviden aquí, las nativas netamente selva. ¿Ya? Entonces las comunidades nativas netamente selva. Estas comunidades nativas se refieren a las etnias de la zona amazónica. Y estas comunidades nativas están organizadas en tres. Las comunidades nativas Ashaninka, que abarca lo que es Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Cayali y Huánuco. O sea, los Ashaninkas están por toda esta zona. Pero profesor, en Ayacucho no, Ayacucho, una parte de Ayacucho, ¿no? En la parte de su selva de Ayacucho, en la parte de la selva de Cusco, en la parte de la selva de Junín. ¿Ve? Entonces, en esa parte están ubicados los Ashaninka. No solamente comprende una región, ¿no? Comprende en este caso 7 regiones, 7 zonas. El Shipibo Conibo. ¿No? El Shipibo Conibo lo vamos a encontrar, o estas comunidades nativas de Shipibo Conibo, lo vamos a encontrar en la región Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Cayali y una parte de Lima. Profesora, Lima, me dirán ahí, ¿no? Sí, Lima, una parte de Lima, el Shipibo Conibo. Lo que es el Aguajún. El Aguajún lo vamos a tener en la zona de San Martín, en Loreto, Amazonas y lo que es Cajamarca, ¿no? Hay que recordar que Loreto, al ser una zona inmensa, ¿no? También pues vamos a encontrar ahí a las comunidades nativas de Shipibo-Conibo también, ¿no? Entonces Shipibo-Conibo y también el Aguajún, ¿ya? La partecita de Cajamarca, ¿no? Por ser vecino de Loreto, ¿no? Entonces, estas son zonas estratégicas en las cuales están ubicadas pues las comunidades nativas. Bien.
diversidad lingüística. Diversidad lingüística. ¿Qué será la diversidad, no? Seguimos con diversos, varios, muchos. Bien. En la diversidad lingüística, a ver, ahí tenemos. Bien. Según nuestra Constitución Política del Perú, ¿ya? Según nuestra Constitución Política, ¿ya? En el artículo 1, ya les he mencionado lo que es la semana pasada, la semana anterior, en el artículo 1, perdón, el capítulo 1, el artículo 2, ¿ya? Hay que recordar que en el artículo 2 está todos nuestros derechos, ¿ya? En el inciso 19, ya que el artículo 2 tiene 24 incisos, ¿ya? En el inciso 19 tenemos el derecho a una identidad étnica y cultural. Es un derecho que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, en la cual el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. ¿Desde qué año protege? Desde el 2013. Ya desde el 2013. Entonces, a partir del 2013, el Estado peruano protege lo que es nuestra diversidad, no solamente ¿ya? Lingüística, ¿no? Sino que aquí está protegiendo lo que es la identidad étnica y cultural, o sea, de manera general, ¿no? Porque todos tenemos derecho a esa identidad étnica y cultural, ¿no? Y además nuestro Estado está reconociendo, ¿ya? Ahora, el Perú es multilingüe. ¿Por qué el Perú es multilingüe? ¿No? Porque tenemos aquí una gran diversidad de lenguas y dialectos. ¿Ve? Es así, mira, por la gran diversidad de lenguas y dialectos que nosotros tenemos dentro del Estado, que el Ministerio de Educación, así como también promovió el 21 de mayo como un día de la diversidad, tenemos el 27 de mayo como el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Entonces, cada 27 de mayo se celebra el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Muy bien. Ya, muy bien. Pero, a ver, antes de ver esta partecita, ya hay que terminar con esto. Ya. El Perú, les decía que el Perú es multilingüe. ¿Por qué? Porque en nuestro territorio, pues, existe una gran diversidad de lenguas y dialectos. ¿Ya? Entonces, ¿existen en total cuántos? 48 lenguas originarias, 48 lenguas propias de la zona, ¿no? Que han nacido ahí, que son propios del lugar, de las cuales 44 son amazónicos. ¿Ve? Entonces, si 44 son amazónicos, ¿ya? Si 44 son amazónicos, mira, es casi el 100% de las 48 lenguas, ¿no? Solamente 4 son lenguas andinas. En su gran mayoría están en nuestra Amazonía, ¿ya? Y en nuestra zona solamente 4. De estas, están agrupadas, o sea, de las 48 lenguas originarias, están agrupadas en 19 familias lingüísticas, ¿ya? De las cuales constituye su medio como medio de comunicación de 55 pueblos indígenas. 55, pero pues ahora solamente tenemos 48 lenguas, claro, pero son 55 pueblos indígenas, de las cuales una de estas lenguas pues se repite ¿no? Para que en su total sean pues 55 pueblos indígenas. Entonces, así está estructurado lo que viene a ser nuestra diversidad lingüística. 48 lenguas originarias, de las
de las cuales 44 son amazónicas y 4 son lenguas andinas, ¿no? Y de las cuales todavía están agrupadas en 19 familias lingüísticas, ¿no? ¿Ya? Bien. Bien. A ver, vamos a ver los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Bien, los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Bien. A ver, aquí tenemos el sentido de pertenencia, las costumbres y las tradiciones que nosotros tenemos, ¿ya? Pero empecemos lo que es con el aspecto que fundamenta nuestra peruanidad. Bien. Hay un término bien conocido que dice, ¿no? El que no tiene de Inga, lo tiene de Mandinga, ¿no? Entonces, este término precisamente, ¿ya? Es porque nosotros como peruanos, al sentirnos orgullosos, ¿no? De pertenecer quizás a este país megadiverso, a este país, ¿no? Que tiene cualidades, ¿no? ¿Ya? Y muchos dirán, profesora, yo no quiero ser parte de Perú, muchos, ¿no? Pero yo sé que también una gran parte se sienten, ¿no? Orgullosos de ser peruanos, ¿ya? Ahora, ¿pero por qué? Porque precisamente tenemos esos aspectos que están fundamentando, ¿no? O que fundamenta lo que es nuestra peruanidad. ¿Ya? Ahora, en esta parte, ¿no? El sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y a los habitantes del Perú, lógicamente, porque nosotros tenemos un sentimiento de identidad, ¿no? Hacia nuestro estado peruano. ¿Ya? Bien, por lo tanto, nuestra historia que nosotros tenemos, ya la historia que tenemos es muy rica, ¿no? Es muy rica y es muy diversa, ¿no? Ya, es muy diverso porque dentro de nuestro territorio tenemos N culturas que han habitado, ¿ya? Por lo tanto, es necesario, pues, revalorar a ese hombre peruano, ¿no? Que ha ido habitando este espacio geográfico. Y a la vez también, ¿no? ¿Qué otro aspecto fundamenta nuestra peruanidad? ¿Ya? Reconocer pues que nosotros tenemos muchas ciudades que se han fundado, ¿no? Muchas ciudades que fueron fundadas, repito, a partir de 1532, o sea, después de la llegada de los españoles. Pero antes de eso, también tenemos muchas culturas, una civilización antigua, que lo podemos comparar con Egipto, ¿ya? Con China, ¿no? Que viene a ser pues Caral. Entonces debemos reconocer estas bondades que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué otro aspecto también fundamenta nuestra peruanidad? ¿No? Tenemos que considerar, tenemos que revalorar lo que es nuestro idioma. ¿Ya? Nuestro idioma. ¿Ve? Por eso en la actualidad se está revalorando, se está dando importancia a lo que viene a ser el quechua. ¿Ya? Debemos también, pues, ver el término de interculturalidad, que lo vamos a ver más abajito. ¿Ya? Porque es también es muy fundamental, ¿no? Dentro de nuestra peruanidad. Otro, ¿no? Reconocer también, en este caso, ¿no? O todo lo dejado por nuestros antepasados, por ejemplo, sus técnicas utilizadas en la construcción de esas obras, ¿no? De esas obras arquitectónicas, ¿no?
¿ya? En la infraestructura agrícola, por ejemplo, los espejos de agua en Nazca, ¿no? Lo que viene a ser de diferentes culturas, ¿no? Que nos han dejado sus legados, ¿ya? También pues ver lo que es las expresiones de la cultura, de nuestra arte, del folclore, ¿no? De todas las vivencias que contribuyen a solidificar la idea que en el Perú, o lo que el Perú es, ¿no? Uno solo. O sea, todos esos aspectos que nosotros tenemos, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles, son aspectos que están fundamentando nuestra peruanidad. ¿Ya? Ahora, el sentido de pertenencia. ¿No? El sentido de pertenencia. Cuando hablamos del sentido de pertenencia, ¿ya? Bueno, esto es considerada como un fenómeno subjetivo, ¿no? ¿Por qué subjetivo? Porque acá ¿no? La persona construye pues de manera simbólica en interacción con otras personas, ¿ya? En este caso, ¿no? Esa identidad, ¿no? Ese concepto que nosotros vamos adquiriendo acerca de cultura. ¿Sí? Por lo tanto, el sentido de pertenencia está ligada, ¿no? Lo que es a la identidad. A la identidad, ¿no? Vinculada también a qué? El sentido de pertenencia, vinculada también a la diversidad cultural. ¿No? Está vinculado a la diversidad cultural. ¿Por qué la diversidad cultural? Porque este término de diverso, de diversidad cultural, ¿ya? Pues se refiere, ¿ya? Se refiere en este caso a los rasgos distintivos, ¿no? De lo que viene a ser una cultura. ¿Ya? Bien, entonces el sentido de pertenencia nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Vamos a ir desarrollando de manera conscientes, ¿no? Y para ello, pues la diversidad cultural constituye, en este caso, un patrimonio común de la humanidad que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahora, cuando vemos las costumbres y las tradiciones, ¿ya? Al ver lo que es las costumbres y las tradiciones, primero, a ver, vamos a definir esta partecita, qué es costumbre y qué es una tradición. ¿No? ¿Qué es costumbre y qué es una tradición? ¿Cuál es más general? Bien. Empezamos por acá, ¿ya? Tradición. Mira, si hablo de una tradición, es una manera de pensar, es una manera de comportarse, de hacer algo. Y que esto lo vamos a transmitir de generación en generación. De generación en generación. Ahora, las costumbres. Esta es más general. Esta es la chiquita, ¿no? Una tradición parte de lo que es la costumbre. ¿Ya? Una costumbre. Las inclinaciones. ¿No? Las inclinaciones que se tienen, los usos que van a distinguir a una nación, a un grupo de personas, ¿no? Que le van a permitir, ¿qué cosa? Practicar una tradición, o sea, esa manera de pensar, de comportarse, de hacer algo, etc. Yo les pregunto aquí, profesora, yo todos los lunes en mi casa comemos lentejita, ¿no? Lentejita, pero lentejita, profesora, ¿será costumbre o será tradición? Costumbre. Costumbre. ¿Ya? Por ahí dice De mi... costumbre, dice, ¿no? ¿Ya? A ver, hay que empezar con esto, mira. No todo acto es cultural, ojo. ¿Eh? No todo acto es cultural.
Comer es algo biológico, ¿sí o no? ¿No? Comer es algo biológico, pero si nosotros comemos lentejitas todos los lunes, ¿ya? Todos los lunes, entonces, ¿qué será? ¿Una costumbre o una tradición? Costumbre. Costumbre, amigo. Costumbre, costumbre. Ya todos dicen ahí una Costumbre, costumbre. profesora. Ya, muy bien. Manera general, ¿no? De manera general, porque en este caso es una forma, ¿no? Que se está expresando ese poblador peruano, ¿no? Entonces, que es algo repetitivo, ¿no? ¿Ya? Pero aparte de ello, pues, si solamente lo comemos la lentejita por comer, un viernes, por ejemplo, es un acto biológico, pero si es todos los lunes, ya pues las cosas cambian, ¿no? Bien. Interculturalidad. ¿Ya? Interculturalidad. Bien. Cuando hablamos de interculturalidad, estos últimos años se está tomando bastante énfasis lo que es este término, ¿ya? Entonces, en la cual, si hablamos de interculturalidad, no se olviden, estaríamos hablando de respeto. Ahí lo resumimos, ¿ya? De respeto. ¿Por qué respeto, profesora? Dirán ahí, ¿no? ¿Por qué respeto? ¿Ya? ¿Sí por qué respeto? Porque la interculturalidad, mira, se va a dar entre dos o más culturas. ¿Sí? O sea, a esa relación que se da entre dos o más culturas. ¿Ya? Pero esta relación, ¿cómo se va a dar? De una manera armoniosa. ¿Ya? De una manera respetuosa. ¿Ve? En la cual se tiene que ver que ninguna cultura es superior a la otra. Eso es el respeto, pues, jóvenes, señoritas. ¿Ya? Ese es el respeto. Entonces, si hay respeto entre estas culturas, ¿no? Y esa relación es de manera armoniosa, pues es un proceso de interculturalidad. ¿Ya? Entonces, la interculturalidad describe la relación entre culturas, correcto. Ejemplo, la cultura occidental y la cultura americana. Entonces, aquí hay un respeto, conviven de manera armoniosa. ¿Ya? Perú, indígenas y españoles. Entonces, acá no, que mi cultura es mejor, ¿no? Que yo soy Tahuantinsuyo, yo soy inca, ¿no? Que tú español, ¿no? Chapetón, peninsular, etcétera, no eres inferior, no, sino cuando se habla de interculturalidad estamos hablando de una relación armoniosa, respetuosa entre estas dos culturas, en la cual, repito, ninguna cultura es superior a la otra, ¿no? Todas tienen sus bondades, ¿ya? Por lo tanto, la interculturalidad es un proceso fundamental para el desarrollo de todas las culturas. ¿Ya? Entonces, fundamental para todas las culturas. Cada comunidad o cada cultura aporta a la otra. Entonces, ¿cómo aporta? Puede aportar lo que es sus modos de pensar, sentir, actuar. En este caso, puede quizás su arte, su música, ¿no? Entonces, puede aportar. Por eso es una relación armoniosa, por eso es una relación respetuosa. Bien. Interculturalidad está sencillo, ya eso ya lo entendieron. Pluriculturalidad. ¿Ya? Pluri. Y también ya te dio a entender, ¿no? A qué se refiere, ¿ya? La pluriculturalidad. Bien. Cuando hablamos de pluri, a ver, resumidito nada más aquí les doy, ¿ya? Las etnias, ¿ya? Las etnias
¿ya? Las etnias que están ubicadas dentro del Estado peruano, a lo largo de su existencia, pues han sufrido modificaciones, ¿no? ¿Producto de qué? Producto quizás de la cultura occidental. Listo. ¿Ya? A ver, con esto les voy a explicar. ¿Ya? Bien, entonces, la situación, mira, ¿qué es pluriculturalidad? Es la situación de las culturas en el mundo. De las culturas en el mundo. De cualquier cultura. ¿Ya? Es decir, se ha formado y se sigue formando a partir de contacto entre distintas comunidades. Y que estas comunidades o las otras culturas están aportando qué cosas, sus modos de pensar, sentir, actuar. Pluriculturalidad. ¿Ve? Ahora, en el Estado, esto es a nivel internacional, en el Estado peruano, nuestra pluriculturalidad se va a expresar o se manifiesta a través de qué? A través de la diversidad cultural que nosotros tenemos. Y ya hemos visto que es diversidad cultural, ¿no? Entonces, ejemplo de la pluriculturalidad en nuestro país. Tenemos, mira, las culturas aymara, quechua, machillengas, achaninkas, ¿no? Ahuajún, etcétera, etcétera. Entonces, es un claro ejemplo de la pluriculturalidad en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestro Estado peruano existe una gran diversidad cultural, ¿no? Pero a causa de qué, profesora? Hace un rato lo que les decía, el que no tiene de inga lo tiene de mandinga, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se refiere? A la mezcla de razas que ha tenido el Estado peruano. ¿Ve? Y producto de esta mezcla de razas, ¿ya? Porque dentro de nuestro Estado peruano, pues no solamente tenemos la presencia de los españoles, tenemos la presencia en este caso de los culís, de los chinos, ya tenemos la presencia de alemanes, holandeses, japoneses, entonces, o sea, es una mezcla, norteamericanos también, ¿no? Entonces, es una gran mezcla de razas, en la cual han ido surgiendo nuevas castas, ¿no? Y producto de ello también, chicos, producto de la venida de otras culturas, es que tenemos en la actualidad, por ejemplo, platos típicos, ¿no? Una gama de platos típicos, de tradiciones, ¿no? De las costumbres quizás, de las festividades, de los idiomas, por ejemplo, el castellano no es nuestro. ¿Eh? Entonces, producto de eso. Ya, por lo tanto, nuestra pluriculturalidad dentro del Estado peruano se va a expresar a través de la diversidad cultural que nosotros tenemos. Bilingüismo. Bi. Ahí también ya les está dando a conocer bi. A ver, ¿cuánto? Dosito, ¿no? Bien. A ver, en bilingüismo. Capacidad de una persona para utilizar indistintivamente dos lenguas. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuántas ustedes manejan? Dos, mis quechua y Dos, castellano. Dos, profesora. Dos, uno. profesora. Tres idiomas, Miss. Yo Por tres. ahí hay tres, Ya, ¿eh? tres, trilingüe ya. Ya, muy bien. Falta Dos que Una idiomas, diosa. Miss. tal vez voy a Dos encontrar idiomas, Miss. ya Dos dos, idiomas. Uno y eso, Miss. las justas. una de las justas. Bien, quizás por ahí voy a encontrar algún políglota también, ¿no? Entonces, mire, actualmente se incentiva bastante lo que es el quechua y por otra parte también el inglés, ¿no? Entonces, de ahí que muchos jovencitos, pues, ¿no? También hacen uso del inglés, ¿no? Como del castellano, el quechua, bueno, también el quechua, ¿no? Entonces, cuando hablamos del bilingüismo, ¿ya? Estamos utilizando indistintivamente dos lenguas, ¿eh? Ejemplo, en el Perú se utiliza lo que es el quechua castellano, correcto. Y en la parte de la sierra, quechua castellano. Aymara castellano, sierra, ¿no? También el quechua aymara, ¿no? Entonces, quechua aymara. En el ámbito del bilingüismo, lo que viene a ser, tenemos acá cuatro fenómenos diferentes. Por ejemplo, a nivel personal, en el caso de cada uno de ustedes, Juan es bilingüe. ¿Por qué? Porque Juan quizás, pues en este caso utiliza el quechua y el castellano.
A nivel social, ¿el Perú es bilingüe o Canadá es bilingüe? ¿No? Entonces, el Perú es bilingüe de manera ya social, general, ¿no? ¿Por qué? Porque también pues utilizamos lo que es, bueno, eso no importa ya si es sierra, costa, selva, ¿no? Entonces es bilingüe. Quechua, castellano, es de manera general, ¿ya? Más abajo en las preguntas lo voy a sustentar por qué con porcentajes, ¿ya? Ahora, a nivel de interacciones, un ejemplo, o acá, un ejemplo, ¿no? Un peruano que se comunica en 2 idiomas, ¿no? Cuando quiere el castellano, cuando quiere el quechua, eso es lo más común. A nivel educativo, el programa bilingüe, escuela bilingüe, ¿no? Por eso el Ministerio de Educación inclusive da un incentivo a los docentes que trabajan en escuelas bilingües, ¿no? Que enseñan el bilingüe. Tengo una sobrinita que está en segundo, primer gradito. Su profesora a veces le enseña, ¿no? ¿Qué significa sapo en quechua? No, entonces, ¿por qué? Porque precisamente está dentro del programa educativo. ¿Eh? Bien. Entonces, ahí, a ver qué hora es. Ahí terminamos la parte teórica, ¿ya? Vamos a ir reforzando lo que es con la parte práctica. Bien. Pregunta número 1. Ahí sí tienen que leer y participar, chicos. A ver, lean. Yo, Miss. Ya. ¿Cómo se llama? En su casita y encuentren en su casita en voz, ya, ahí en silencio, lean y me van indicando cuál es la respuesta para ustedes. La E, profesora. A ver, por ahí dice la E. La A, Miss. A ver, La por ahí A. dice la A. La B. La mi. La 3, la A. La profesora. 4, la A. La profesora. La profesora. Profesora, la A. Ya, La Miss. La profesora. ya, La listo. Miss. Ya, La Miss. ya, por mayoría gana la A. Mentira. Ya, a ver, vamos a desarrollar. Ya, vamos a desarrollar. ¿Qué dice acá? En un diálogo entre dos amigos, uno de ellos afirma que es necesario reconocer las distintas culturas que alberga un país. Pues esas diferencias permiten el intercambio de conocimientos. Acá ya te dio la respuesta. ¿Ya? Y prácticas distintivas que favorecen un nuevo sentido de convivencia. Sobre la base de respeto, si hasta acá no lo entendías, con esto ya te dio la respuesta al 100% seguro. Su interlocutor responde que está de acuerdo con lo que expresa, ya que el Perú alberga esa gran diversidad, potenciada ahora en el aporte cultural de los extranjeros. ¿Ya? Muy bien, extranjeros, ¿a quién se refiere acá? ¿Ya? A nuestros visitantes, ¿no? Que últimamente están llegando al Estado peruano, ¿ya? Y que por ello es necesario promover la empatía. En esta conversación, el tema principal corresponde a la... Interculturalidad, Miss. ¿Ya? Bien. Interculturalidad. ¿Ya? No puede ser diversidad. Algunos dirán, profesora, diversidad. No puede ser diversidad. Multiplicidad tampoco. Pluriculturalidad, menos, ¿no? ¿Ya? Multicultur, menos. Interculturalidad. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando del intercambio de conocimientos, acá nos está hablando de empatía, nos está hablando de respeto. Entonces, el respeto entre estas dos culturas, interculturalidad. ¿Ya? Correcto, chicos. 2. A ver, lean cuál es la respuesta. La E, profesora. La Miss. Ya, por ahí dijo la A. La La Miss. La Ya. misma. La Profesora. La Miss. La 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 Miss.
Listo. Ya, Iván, Miss. la A, todos la A, muy bien. Acá entonces por la mayoría también otra vez la A. Ya, bien. Será, pelón. Será. Ya, bien, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Nos dice acá, el Perú es un país que cuenta con tradiciones y costumbres. Uf, si hablamos de Perú, es bien rico por sus tradiciones y por sus costumbres, ¿no? Propias de cada lugar, lógicamente. Durante el año se celebra a nivel nacional diversas festividades religiosas, folclóricas, rituales, gastronómicas, entre otras, ¿no? Estas manifestaciones expresan, ¿ya? A ver, el sentido de pertenencia, Sí, Miss. Sí. Sí, profesora. correcto, Sí, ¿no? profesora. Correcto, porque el sentido de pertenencia, ¿ya? Estas tradiciones, costumbres vienen pues desde antes, ¿no? Antes quizás de los españoles, ¿no? Mucho más antes o quizás de esa época, ¿no? Dos dice, la uniformidad cultural No, existe, profesora. No, No, Miss, Miss. no. No, Falso. profesora. Falso. ¿no? Falso, como tu ex. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿ya? Esta no se va a dar, no va a ser igual para todos, ¿no? No va a ser uniforme, ¿no? Hay una gran diversidad, ¿ya? La identidad cultural de cada pueblo. Sí, Miss, eso sí es verdadero. Claro, pues mis estamos Verdadero, celebrando la profesora. festividad de cada pueblo, ahí dice. Claro, la identidad cultural, cada pueblo tiene una identidad única, propia, ¿no? Huancavelica, por ejemplo, sus propias El tradiciones. gala gala. Muy bien. Solamente mira, dentro de Huancavelica, cuando se dice, Ya. mira, en Huancavelica tenemos los negritos que comúnmente bailan varones, pero nos vamos a Castro Virreina y ahí bailan las chicas, ¿no? Entonces, mira, cada uno es distinto, ¿no? Cada pueblo es distinto, ¿ya? El sentimiento de peruanidad Sí, también. Miss, verdadero. Verdadero, Miss. Entonces la respuesta es la A, ¿ya? La 3, a ver, por usted. Miss, disculpe, una pregunta, pero la alternativa uno, o sea, no engloba todo, el sentido de pertenencia. Ya, el sentido de pertenencia no engloba todo. O sea, me refiero a que ya ahí está los aspectos número 3 y 4. 3 y 4, ¿no? Ya. Sí. Cuando hablas del sentido de pertenencia ya se refiere al todo, ¿no? Estaríamos hablando ya acá de la identidad cultural de cada pueblo, al sentido de peruanidad, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, ¿dónde habría una respuesta? Solo uno. Pero ya que en este caso hemos visto los tres por separadito, entonces ya pues pero sería bueno tener esta, ¿no? Dos respuestas tendríamos. ¿Ya? Entonces, para que no tengan ninguna dificultad, lo marcan la A, ¿ya? Porque sí es cierto lo que la señorita dice, el sentido de pertenencia engloba todo lo que viene a ser esto, ¿no? Pero ya más especificadito, ¿ya? Entonces el 1, el 3 y el 4, ¿ya? Bien, a ver el 3. La B, Miss. La B, la La B. B, La D. La A, Miss. La D, Miss, la D, la D. La D, La B, La D, la D, la D. la la D, la B. D, la D, La D, Miss. D, Miss, la D. D, La B, Miss. listo. Ya, a ver, aquí la D, todos dicen la D, ¿no? Bien. Creo que por mayoría también va a ganar, ¿ah? A ver, ¿qué dice? Las costumbres de los pueblos amazónicos mantienen una mayor independencia de la influencia occidental. A ver, independencia, ¿no? Ya, dependencia, pensé. Independencia de la influencia occidental. En relación a los pueblos andinos y costeños. Un ejemplo de ello es, a ver, la fiesta de Corpus Christi. ¿Esto dónde se celebra? Cusco, Miss. Huancavelica también creo tiene su fiesta de Corpus Christi, sí, más no, Ya te digo más. ya, bien. La fiesta de la Natividad. ¿Esta de dónde es?
Costeño. Ya. Bien, no es de la Amazonía, eso sí tengo presente, es Costa Sierra, creo. Celebración del Día de la Canción Criolla, ¿no? Esto también no es de la Amazonía. El respeto por la medicina natural, los carnavales de febrero, ya, a ver. Entonces, si hablamos de los pueblos amazónicos, mantienen una mayor independencia de la influencia, correcto, ¿no? Porque Costa y Sierra, ya, Costa y Sierra, especialmente Sierra, tiene bastante influencia, ¿no? De lo que viene a ser la cultura occidental. Pero lo que se salvó de esta influencia precisamente son los pueblos amazónicos, ¿no? Por lo agreste de su geografía, pues los españoles no ingresaron a esta zona, por lo tanto se mantuvieron casi intacto, ¿no? Lo que viene a ser, pues, ¿no? Todo lo que corresponde a sus costumbres, tradiciones, su lengua, etcétera, su forma de vida, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Amazonía preserva todavía sus costumbres ancestrales, ¿no? Como el respeto, en este caso, por la medicina natural, porque ellos, en la actualidad, inclusive, chicos, ¿ya? Están ya comercializando, ¿no? Lo que viene a ser esta medicina natural. ¿Sí? Y ellos, desde sus antepasados, cualquier mal que tenían, lo curaban a través de esta medicina natural. Por lo tanto, nuestra Amazonía preserva todavía lo que es, pues, ese respeto por la medicina natural. Correcto, chicos. ¿Ya? Entonces aquí lo descartan solamente. Esto si es sierra, bueno, si es costa, lo descarto. Si es, lo voy descartando. ¿Bien? Bien. A ver el 4. En un diario de religión, La C. La B, La B, Miss. la B. La B, profesora. La La B, C. profesora. C, Miss. La B. La La C, C. Miss, la C, la C. La C. La B, profesora. B. La C, profesora. La B. La C. La C, Miss. La B, profesora. A ver, la C, la B. A La ver. B, la B, la B. Ya, chicos, empates acá. A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál de ellos es? A ver, en un diario de la región Huancavelica manifiesta, en el Perú, este grupo sigue siendo vulnerable a los impactos de la globalización, la crisis económica y el cambio climático. A menudo son víctimas de desplazamientos, de despojo de sus tierras o de falta de acceso a los servicios sociales más básicos. Se les ha vuelto cada vez más difícil transmitir sus conocimientos. Uf. Con esto ya te dio la respuesta. Sus valores, su forma de vida, de una generación a otra. ¿Ve? La respuesta está acá en esta parte última, ¿ya? Del párrafo se concluye que los grupos mencionados en este diario son, ¿o cuál es ese grupo? A ver, por acá, ya el resto se supone que esto ya lo han descartado, ya lo han descartado, ya lo han descartado. Correcto. Pueblos indígenas y personas marginales. ¿Quiénes serán las personas marginales? A ver. Y ahí descartamos. Despojo de tierras, sí debe ser personas marginales, servicios sociales más básicos. Ajá. ¿A qué se refieren las personas marginales? A los que reciben. Personas olvidadas, así. O a un Que no saben. A los inmigrantes. Relegadas, ¿no? Relegadas, ¿ya? Relegadas quizás de nuestro sistema, pero entonces ellos van a poder transmitir conocimientos, valores, modos de vida de una generación a otra. No. No, entonces No, lo descartamos. profesora. La B, ¿No? La B. Son los pueblos indígenas. La B, Miss. Ajá. ¿Por qué, chicos? Los pueblos indígenas, porque mira, según el último censo que se ha tenido, ¿ya? Los pueblos indígenas u originarios, si les expliqué más arriba, u originarios, ¿ya? Dentro del Estado peruano es más de 4 millones de personas. 4 millones de pueblos indígenas que tenemos dentro del Estado peruano. O sea, este 4 millones, ¿a cuánto? Más o menos corresponde pues al 75%.
Y estos pueblos indígenas u originarios transmiten pues conocimientos, valores, modos de vida. Entonces, estamos hablando de los pueblos indígenas u originarios. ¿Ya? Listo, la respuesta la B. 5. La B, Miss. La C, La B, la B, la B, la B, profesora. la B, la B, La B, la profesora. B, ¿La B la B, o la B? la C, Miss. la B. Ya, la B. A ver, ganó la B, pero vamos a desarrollar. El respeto a la diversidad cultural debe garantizar una coexistencia armónica y una voluntad de convivencia pacífica entre personas y grupos de orígenes culturales diferentes, porque está relacionado con, a ver, dice, con la Convención de Interculturalidad y Desarrollo. ¿Hay una convención? A ver, les pregunto. ¿Hay una No, Miss. No, Miss. ¿Hay una convención? ¿Ya? Los derechos humanos de primera generación. ¿No? La primera generación está pues la vida, etcétera, no civiles y políticos, eso tampoco. Con la cultura de paz y bienestar. Pero No mucho, Miss. No, 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 Miss. ya. El respeto a la dignidad humana, ya. El documento de la Carta Democrática Interamericana. Falso, Miss, no. Tampoco no tiene nada que Falso, ver. Más derechos la D, humanos, ¿no? profesora. Ya, a ver, la D, el respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque, chicos, acá tiene que ver, este organismo internacional tiene que ver bastante, la UNESCO. ¿Ve? Cuando vemos la semana 2, esta vamos a ver UNESCO y Ministerio de Cultura, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué la UNESCO? Porque lo que es la UNESCO va a manifestar que la defensa de la diversidad cultural, ¿ya? De esta diversidad cultural, ya como un acto, no como algo imperativo ético, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se debe respetar, ¿ya? La dignidad de la persona humana. ¿Ve? Se respeta la dignidad de la persona humana. Y al respetar esta dignidad de la persona humana, estamos respetando sus derechos humanos. ¿Ya? O sea, estamos respetando sus libertades fundamentales. ¿Ve? Entonces, ahí es lo que habla la coexistencia armónica, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, correcto, el respeto a la dignidad. A ver, el 6, ¿cuál de ellos es su pregunta de ustedes? ¿Esta en nuestro país o esta? El proceso de urbanización. En nuestro país. El anterior, Miss. El En anterior, nuestro ¿no? país, Miss. Ya, porque me había confundido acá, lo había puesto 2 preguntas, pero lo he considerado uno ya. La B, Miss, la B. A ver, La E, la E, La B, profesora. E, La A, profesora. La A, profesora. La A, profesora. La A, profesora. la A. La E Miss, no puede decir la. porque dice estatus social. Ya, a ver, la A va ganando. Es la B, Miss. La B, profesora. ya, ya, listo. A ver, en nuestro país dice, las diversas formas de discriminación y la poca tolerancia a la diversidad cultural, ¿ya? Étnica y lingüística impide establecer una real convivencia democrática, por lo que es necesario desarrollar políticas que, ya, a ver, a ver, vamos a ir descartando desde acá, ¿ya? A ver, incorporan a todas las personas con capacidades diferentes, ¿ya? Conozcan los intereses, sentimientos y aspiraciones de cada individuo, algo imposible. Empoderen a sus gobernantes para tomar decisiones más drásticas, falsazo, que atiendan las necesidades terciarias de la población, contra super falso, fortalezcan los derechos humanos considerados Es la A, el estatus profesora. social de cada La A, profesora. Es La A. Ya, La A. la A, pero ¿por qué la A? ¿Ya? Mira, porque
cuando hablamos de democracia, chicos, ajá, tenemos que ver la democracia como una forma de organizarse, ¿no? Una forma de organización del Estado. Y una forma, a la vez una forma de convivencia social. ¿Ve? Una forma de convivencia social. Entonces, si nosotros hablamos de una convivencia democrática, estamos desarrollando pues acá democracia. Si desarrollamos democracia, estamos incorporando a todas las personas con características y capacidades diferentes. Es correcto la A. ¿Ya? A ver, a eso ya no ya. 7. La A, Miss. Profesora, disculpe. Profesora, disculpe, en el mío, en mi compendio, el número En la 6, ¿qué 7. sale? En la 6, ¿qué Profesora, sale? En la número lo que 7 es dice- otra pregunta, profesora. Sí, en las lo Sí, que Miss. esto es, profesora. Que estén ahí en la 7, está en el 8, en el compendio. Sí, exacto, es igual. Ya, a ¿Qué ver, salió en la 6? ¿Qué salió en la 6? ya, ¿cuál es la pregunta? ¿Esto, el proceso de urbanización? Sí, profesora, eso está en el Sí, compendio. Profesora, Miss, eso está en el esa es la 7. pregunta 7. Ya, Sí. listo. Ya. 7. El proceso de urbanización. A ver, a ver. Ya, el proceso de urbanización y las migraciones. Estos son algunos La factores E, que ponen. La E, Profesora, la E, La la E, E. profesora. Ya, La E, profesora. la E, la Miss. A mí me enseñaron, a mí me enseñaron que... Alguien su ya, radio, ok, por favor, su ya me radio. hizo la pregunta. Danitza Wincho, apaga tu audio. Por favor, puedes apagar tu audio. Ya, el proceso de urbanización y las migraciones son La algunos factores respuesta que de la ponen en 6, riesgo ¿alguien? ya, la conservación de nuestra diversidad étnica y lingüística. Por ello, el Estado peruano dice ha creado algunos organismos como él para garantizar su defensa y protección. A ver, el Ministerio de Cultura tiene que ver también, ¿no? ¿Ya? Porque el Ministerio de Cultura es uno de los entes, hace un rato les decía, a nivel internacional lo que es la UNESCO, ¿ya? Y a nivel nacional lo que es el Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Ya? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. ¿Esa será? No, no, profesor. CERNAM. No, Miss. Ahora, ¿él me escucha? No, profesor. Sí, A ver, un ratito. Que se restablezca la señal, ¿ya? A ver, porque está medio entrecortado acá. ¿Ahora me escuchan? Sí, profesora, sí se escucha. Ministerio de Ambiente no tiene nada que ver, CENAR no tiene nada que ver. Sí, Miss. Entonces, la respuesta es correcto, la E, ¿ya? La E. Muy bien, A y C, ¿no? Bien, a ver, continuamos. Ya, ¿esta está en su compendio, la familia de Manuel? Sí, profesora. Sí, Y profesora, sí profesora, sí está. está en el número 8. Sí está, La solo que está E. desordenado. Ya, la familia de Manuel realizó un viaje de turismo a la selva central a la población nativa Xaninca, quedando sorprendidos por lo complejo La de E, su vida. profesora. La E. A la E, dice. Además de por la manera como expresan con La E, alegría sus profesora. danzas, costumbres, ¿ya? A Déjenle ver, leer a la Miss. La E, Compañeros, profesora. déjenme que la Miss termine de hablar voy a primero. terminar de leer, ¿ya? Que Y transmiten a sus termina y niños están y jóvenes. hablando. Estas manifestaciones culturales por parte de esta etnia constituyen una evidencia de nuestro patrimonio. Ya te dio la respuesta, hija, acá. ¿Qué patrimonio? ¿Material o inmaterial? Inmaterial, profesora. Descartamos. Material, Miss. Miss, la A, inmaterial. Inmaterial, correcto. Inmaterial. Ajá, inmaterial. A ver, también es conocida como... A ver, este patrimonio inmaterial. También tiene un nombrecito, ¿ah? Estoy viendo Intangible, Miss. aparte de intangible. Cultura viva. ¿Ya? Visible, Miss.
ese es el nombrecito que ustedes van a encontrar, cultura viva. Ya no te van a decir inmaterial, cultura viva. ¿Ya? Entonces, eso no se olviden. Bien, continuamos. A ver, 8. Un estudiante del nivel primario de Castrovirreyna cree que en la laguna de Choclococha habitan espíritus que ayudan a curar a las personas. Su maestro no lo contradice y más bien le explica que el agua es un elemento importante para conservar Ya, nuestra ahorita. salud. El caso es un claro ejemplo de... Tolerancia. La de profesora. Libertad. A ver, La La E, profesora. La de La no D, puede ser libertad. profesora. Relacionado con el tema que La hemos D. trabajado. La D, profesora. La D, profesora, la D. Correcto, correcto, relacionado con el tema que hemos trabajado. No puede ser intolerancia, no puede ser impaciencia, incomprensión. Puede ser libertad, pero no. Pluralismo, chicos, porque es un claro ejemplo de pluralismo, porque es un valor que se manifiesta como la actitud de reconocimiento de nuestra diversidad. Ya. 9. Una de las lenguas nativas más habladas en la Amazonía es el Ashaninka, La D, Miss. la cual se habla en ciertos La D, sectores Miss. de algunos departamentos, como La D, profesora. La D. La D. La D, profesora. Ashaninka. Primero empezamos. Cusco, correcto. Junín también. Junín, correcto. Y Puno, No, profesora. La D. caso. Huánuco, sí. Miss. Cajamarca, Huánuco también tiene No, su selva, No, Miss. Miss. sí. Sí Cajamarca, tiene. Cinco, María. hijo. Cajamarca, no, Miss. Cajamarca, No, Miss. No, ¿qué profesor. sonita faltaría aquí? Porque es Cusco, Junín, Huánuco y Ucayali. Ucayali, correcto. ¿Cuál es la respuesta entonces? La E. La D, D. La D. Sí, la D. Dedo. Bien, chicos, a ver, de la semana pasada, ¿recuerdan que les faltaba? ¿Ya? Sí, ¿Recuerdan? Miss, nos falta. Sí. Ya, a ver, un ratito voy a chequear. Ya. A ver, ¿dónde está? Ay, eso no me permite. Ay, no me permite. Ya, a ver, no me permite porque al final, en la parte posterior está bien. A ver, ¿en qué número nos habíamos quedado? ¿De la semana pasada? En los 6, Miss. En el 6, ¿no? Ya, el 6 era, según el Ministerio de Educación del Perú, la ciudadanía es un proceso de construcción permanente en que la persona, ¿no es cierto? Ese es, ¿no? Eso ya hemos resuelto, Miss. La 7 ya falta. Entonces la siguiente. La 6, ¿qué número nos hemos quedado? Yo no he marcado nada. Ya, a ver, el 7. Profesora, dicta las claves nomás. Ya, a ver, el 7. Desde el 1, Miss, desde el 1. No, desde las 6, Desde el 1. Profesora, dicta las claves, por favor. Ya, a ver, el 7 ya, y después les paso el resto. El 7 en este caso es la B, nacionalismo. La B, Miss. Nacionalismo. La 8 es el patriotismo. El 8 es... El 8 Miss, es ¿por qué? patriotismo. Miss, ¿por qué no puede ser ciudadanía, Miss? ¿Por qué no? Ya, Miss, la 9. A ver. Todo el mal respeto, por favor. Miss, estamos hablando de claves. A ver, un ratito, ya, a ver, nos queda una población peruana al participar en la primera vuelta de las elecciones generales del DOIA para elegir al presidente de los 2 vicepresidentes de la misma, ya 130 congresos, ya, para el periodo, ya, que se realizó el 11 de abril de dicho año. A la segunda vuelta se realizó el 6 de junio. Con este acto, Civismo, Miss. demostramos... Es civismo, Miss. Es civismo. Ya, a ver. Patriotismo, no, 28 de julio. ¿Qué? A ver. Nacionalismo no puede ser, Miss. No puede civismo ser, es Miss, ojo, civismo no es puede Miss. ser ciudadanía, Civismo, no puede Miss. ser. Ya, no puede ser. ¿Sabes por qué Miss, no la es 7 civismo? porque no puede ser No hagan patriotismo. desorden. A ver, silencio. No puede ser civismo, ¿ya? No puede ser Pues. civismo. A ver, escúchame, ¿por qué? Porque aquí nosotros
estamos eligiendo a nuestros representantes. ¿Ven? Son representantes. La Ajá. definición de patriotismo, ¿Ya? profesora. ¿Ya? Listo. Entonces, si estamos eligiendo a nuestros representantes, ¿ya? ¿Estamos haciendo en beneficio de quién? ¿En beneficio de una sola persona o en beneficio de todos? De la patria. De todos, de nuestra patria, ¿sí o no? En beneficio de nuestra patria. Por eso es patriotismo, chicos, ¿ya? Listo. 9 es nacionalidad. La 8, Miss. La 8 es patriotismo. La 9 es nacionalidad. La 10 es... Miss, B. La 10 B. La B. La B. La 10 es la B. ¿Ya? Bebecita. Listo. La 7, Miss. Del Del 1 al 6, del 1 al 6, Miss. Profesora, El por uno, favor, el profesora, uno. este día me había dormido, profesora. El 1 es la C. Bien. 2 también la El C. 1 es la C. El 2 Dos es la la C. C. Muy bien. 3 la B. ¿Ya? 3 la B. 3 la B, ¿no? 4 la B. ¿Ya? 5 4 la esos B. audios, 4 la B. 5 la A. Y Ay, he 6 fallado. la C. Muy bien. ¿Listo, chicos? La 4, Miss. La 4 era la 4 la B. Gracias, Miss. Ya, listo, chicos. Entonces, hasta la próxima. Bien, hasta la próxima, ya los corto.